Bien, correcto. Bien. Bueno, hoy vamos a ver el Evangelio de Mateo. Eh, Estuvimos viendo el martes pasado con Marcela el Evangelio de Marcos, con todo lo apasionante que es Marcos y lo colorido y lo urgente. Vamos a ver hoy Mateo, que es el segundo Evangelio que se escribe a partir de Marcos y que es una experiencia interesante. Los evangelios nuestros no escapan a lo que mayormente pasa en la Biblia con la pseudonimia. Es decir, en general, muy pocos libros de la Biblia están escritos por aquel que se los atribuye. Creo que solamente el Eclesiástico y alguno más. Bueno, Coelet, hay un par de libros que. Pero bueno, en este caso particularísimo. em, no es así. En este caso particular eso no es así. Em, digamos, la tradición ha dicho que es Mateo o Leví, el recaudador de impuestos, y en realidad cuando nos ponemos a pensar eso, realmente la idea no es muy loca, porque el recaudador de impuestos sabe leer, sabe escribir, sabe contar. Porque tiene que leer, porque tiene que leer todos los requerimientos de los papeles que Roma le obligaba, sabe escribir porque tiene que responder para eso y puede contar porque maneja dinero. No sería muy loca, pero en realidad, por eso se asumió durante siglos que Mateo era el autor, o este Mateo, el cobrador de impuestos, era el autor. Sin embargo, las últimas investigaciones de los últimos 30 años, 40 años, no, perdón, de los últimos 100 y pico de años, dicen que ya no hay manera, no es Mateo este recaudador de impuestos. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a compartir un poquito aspetto un attimo, porque acá nos está faltando algo. Pero, porque se me cerró el PowerPoint y estoy complicado, ¿eh? No, no te escucho, espera, espera. Abrirlo nuevamente en tu computadora y queda abierto y después ya te queda en la bandeja para poderlo hacer la Sí, presentación. sí, lo que pasa es que no puedo correr ya sé, pero quiero sacar la pantalla de Zoom y no estoy pudiendo achicarla. Ah, ese es el tema de siempre. A ver, espera. Sin cerrar, usa como es Sí, el separador chiquitito. Achica la pantalla. sí, no, es que no está en ningún lugar, no lo tengo acá. A ver, Ah, porque a ver, debe espérate. tener pantalla completa. Ah, sí, 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 espérate, vamos a poner. Acá está. Lo Ahí está. saqué, lo corrí, ahí estamos. Perdonen. Perfecto. ¿Ya está? Ya está, debería estar. Perfecto. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, ¿ustedes ven? Sí, sí, perfecto. Perfecto, bárbaro, bárbaro. Bueno, entonces veamos por qué no es Mateo, por qué dicen los investigadores que no es Mateo. Primero, los argumentos que hay dicen, Mateo no tiene un protagonismo en el Evangelio, lo que sería bastante esperable si lo escribe. Si lo escribe, lo que uno esperaría sería que pusiera algo eh, propio, alguna cosa, o explicara algo. No, no es el caso. Por eso lo más probable es que no sea, no se lo ve, no se lo distingue en el texto, expresado claramente, ¿no? Si no diría, estuve con Jesús, estuvimos y caminamos y vimos.
que si es alguien que además fue testigo, tendría una expresión de distinta cercanía. Pero no se da así. Entonces, las preocupaciones del Evangelio y la situación comunitaria que va relatando, sobre todo con el fariseísmo judaico, es decir, que es donde pone un foco más complejo, esta discusión que uno va a ver a lo largo de todo el Evangelio, en realidad no es de la época de Jesús. En realidad es mucho más tardío. Cuando se compone el Evangelio, se lo abre, se lo escribe, perdón, se toman estos datos de una lucha que tenemos hoy y la ponemos en manos de Jesús 50 años antes. Pero no, no es así. Por eso podemos ver que es muy difícil que haya llegado vivo Mateo, incluso para cuando se escribe el Evangelio. Y el Evangelio también vamos a ver que cuando Jesús va a alguna sinagoga, se dicen, y entonces fuimos a sus sinagogas y vinimos de sus sinagogas. ¿Cómo de sus sinagogas? Si, si estamos hablando de nuestras sinagogas, ¿por qué esa mención de sus? Porque justamente en el momento en que se escribe el Evangelio de Mateo, ya no estaban en las sinagogas de los judíos, ¿no? Ya no estaban, habían sido echados, ya después veremos cómo. Entonces, la expresión que va poniendo en boca de todos los discípulos son cosas que están muchísimos años después. Por eso, Mateo es muy difícil que sea el que escribe esto, porque no lo vivió. Este evangelio entonces sí va a mostrar que el autor, aquel que pone mano en la composición de esto, tiene un gran conocimiento de las escrituras, ¿no? Y sería fácil imaginar a un escriba, como conocedor de la escritura, un escriba cristiano, a alguien que se convierte y que realmente todo su oficio de conocer la escritura y de su trabajo con los textos eh, y de enseñar se transmite y se pone. Realmente es así. Así como Marcos tiene lo hermoso y lo emocional de estar como viviendo concretamente la situación, y eso es muy colorido, más que grandes discursos de Jesús que va y se mueve. En Mateo, Mateo es otra lógica. Mateo lo que va a hacer es enseñar. Y como va a enseñar y es un verdadero catequista, va a estructurar las cosas para que el mensaje sea claro, sea afín, uno termine una parte o un discurso y le queden cosas claras, porque es lo que ellos hacían, constantemente leer y enseñar. Y en este oficio se le nota claramente a este Mateo que difícilmente sea un recaudador de impuestos, ¿no? Los argumentos que hay también, dicen Mateo no tiene, no, perdón, no, me confundí, se escribe entre los años 80 y 90. Es decir, fíjense que ya estamos hablando de escribir prácticamente entre 50 y 60 años después de la muerte de Jesús. Y en Antioquía de Siria, en general, no tenemos la seguridad, pero es muy probable que haya sido en esta zona porque eran ciudades grandes, muy cosmopolitas, con mucho pagano, pero con comunidades muy fuertes judías, ¿no? Y fíjense, y esta persona, bueno, evidentemente era alguien que sabía enseñar, em, y ahora vamos a ver el tema comunitario. Mateo, le vamos a llamar Mateo para no hacer confusiones, pero digo, Mateo, este autor, es realmente alguien que hace de este evangelio realmente culto a su oficio, ¿no? Y está claramente o estudió para ser escriba o se preparó para ser escriba. Esto no es una pavada que estoy diciendo, porque empezaban a los 14 años y recién se les daba la autoridad para enseñar a los 40, así que tenían años de estudio, ¿no? Pero fíjense cómo, si bien no dice el nombre, dice algo de él, el autor, este Mateo, dice, todo escriba experto en el reino de Dios se parece a un padre de familia que saca de su arcón cosas nuevas y antiguas. ¿Qué es lo que le pasa? Fíjense, este Mateo seguramente fue algún judío conocedor que es evangelizado, que recibe la buena noticia de Jesús, se adhiere a ella y
y va a decir, bueno, este es el Mesías, este es el donde tengo que estar. Y en el fondo, lo que le va a pasar es que él va a tener todo su estudio, toda su experiencia, sus años, que es lo que él va a proponer y poner, junto con todo lo nuevo que incorpora en su corazón. Me parece, está en 13:52, realmente es un versículo, pero es hermoso porque en el fondo va mostrándose qué era quién era o cómo era Mateo. En el año entre el 35 y el 40, ya esto vamos a la comunidad, ¿por qué Antioquía de Siria? Por eso estamos con esta idea. Recuerden, Jesús muere para el 30 y algo. En el 35 al 40 aparentemente fue, según Hechos de los Apóstoles, la muerte de Esteban. La muerte de Esteban, que es apedreado, bueno, tuvo una connotación importante, era un hombre además muy querido, pero esto generó en la comunidad creyente mucho temor y hubo muchos que huyeron. De hecho, está en el libro de los Hechos que ellos fueron, digamos, en diásporas, saliendo de Jerusalén y recorriendo y viendo dónde ir a sentarse. Y lo que se encuentran es que en Antioquía de Siria había comunidades y muchos se asientan allí y comienzan a compartir de este Jesús, este Mesías anunciado en las Escrituras. Por supuesto, esto genera un lío en la comunidad judía de ese momento. Recuerden, 35-40, falta mucho para la llegada del Evangelio. Em, Porque, bueno, claro, van proponiendo algo distinto y esto va generando un lugar de discusión dentro de la comunidad, ¿no? A este movimiento nuevo, porque de hecho es como un grupo nuevo que se va generando dentro de las sinagogas, em, se los comienza a llamar cristianos, pero va a ser mucho después, pero se los va a llamar cristianos por ahí despectivamente, irónicamente, bueno. Pero a estas comunidades o a estos grupos de movimiento eh, se les añaden pocos judíos, pero se les van añadiendo varios paganos. A ver, recuerden ustedes, Antioquía era una ciudad pagana fuera de Israel, en el norte, cerca del mar, un lugar de paso muy importante, y había mucha gente pagana a la cual los judíos iban a hacer proselitismo, se acercaban, eh, siempre estaban ahí eh, para ver de conseguir gente. Bueno, de alguna manera también los cristianos fueron haciendo eso, ¿no? Eh, entonces ya tenemos la suma de paganos de una manera importante. Después, para el año 60, fíjense ustedes los años, 35-40 huyen, en el 60 le llega algo a esta comunidad, que podemos, la comunidad mateana o incluso a Mateo, llega un documento, sí, como unos, ay, no me acuerdo el nombre, como eran cuadernos de pergamino, que se llama el documento Q, perdón, el documento Q en realidad se llamaban los dichos de Jesús. Esto era como una biografía tipo griega, con un montón de datos, de cosas, de palabras, son como 200 sentencias que tienen distintas cosas. Y claro, esto era para ellos fue oro en polvo, porque no había nada escrito de Jesús, y esto era algo que realmente era algo importante. Em, entonces, y lo más probable es que esto lo hayan aprendido de memoria. ¿Por qué? Porque era muy, muy del judío de aprender el texto, recordarlo. A ver, nosotros hoy tenemos cosas escritas fácilmente. En ese tiempo no. La memoria era la gran herramienta. No había drive ni computadora para llevar las cosas, sino había que tener todo en la mente. Es decir, había que hacer un ejercicio importante. Bueno, esto seguramente lo tuvieron de memoria, ¿no? Y tiene que haber sido como los primeros acercamientos a lo que es digamos, la palabra de Jesús, la palabra de Dios, ¿no? El conocimiento más cabal de Jesús. Después, la tensión entre judíos va a ir creciendo, porque no se olviden que cristianos todavía no existen, son seguidores judíos, seguidores de Jesús. Esto es hacer una tensión que hay, que se arma, porque ¿por qué hablan de este hombre que no está reconocido como Mesías? Lo justiciaron porque en realidad, bueno, hay toda una serie había un ruido muy grande, pero además estaba la fuerza de aquellos que habían sido testigos y que estaban y que lo habían visto y habían estado. Pero ¿qué sucede? Este proceso de discusión comienza a estallar cuando se llega al año 70.
Recuerdan ustedes que en el año 70 lo que sucede es la destrucción del templo de Jerusalén. Roma finalmente termina la guerra con Roma judeo-romana, los invaden Jerusalén, destruyen el templo y ya no hay sacrificios. De hecho, ya no hay sacerdocio, ya no hay más nada. Esto fue una clave realmente complicadísima, complicadísima, em, y va a generar, por supuesto, una enorme cantidad de discusión y de presión porque los sectores judíos van a ser tomados mucho por el movimiento rabínico y el movimiento rabínico va a buscar cerrar sobre sus filas en la fe para no perder, porque ya no tenían el templo que había sido por centurias el sentido del el sacrificio a Dios y porque más ahí vivía Dios. Bueno, era como el gran motivo por el cual la fe era importante ser judío, ¿no? La existencia del templo. Entonces hay que reformular todo eso. Para hacer ese proceso no tenían que tener todos estos ruidos. Bueno, por eso estas discusiones se hacen muy encarnizadas. Para el año 75, más o menos, unos 5 añitos después, llega otro documento a manos de la comunidad que es el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo es una maravilla, perdón, de Marcos, el Evangelio de Marcos lo ven y lo reconocen que es otra maravilla, es algo riquísimo que les acaba de llegar. Entonces tienen el Evangelio de Marcos y la fuente Q, o los dichos de Jesús. La comunidad mateana lo que hace es, y se pregunta, bueno, ¿y qué pasa si complementamos y hacemos un solo documento que reúna la mayor parte, pero lo que realmente más nos sirva para poder enseñar? Recuerden ustedes, cada evangelio se escribe para un público distinto. No es que la fe cambie, la fe no cambia. Lo que cambia es lo que vamos a ver y vamos a revisar y por ahí exaltar en función de nuestra situación comunitaria. Por eso, la situación comunitaria de Marcos es una, la situación de comunidad comunitaria de Mateo es otra. Bueno, entonces, veamos un poquito esto. ¿Qué pasa con Marcos? Cuando Mateo toma el Evangelio y empiezan a trabajarlo, dicen, bueno, vamos a añadirle cosas que vienen de Q, que se las añadimos, y algunas que son propias nuestras, em, y la incorporamos en el Evangelio. A ver, lo que es una cosa clave, la infancia, los capítulos 1 y 2, lo que hemos leído y releído tantas veces, de que el ángel le habla a José, que Herodes los persigue, tienen que huir a Egipto, volver, bueno, todo eso que está dentro de los capítulos 1 y 2, eso es una incorporación. Otra es el Sermón del Monte, lo que leímos nosotros, es una parte, las bienaventuranzas concretamente, el sermón es un poquito más largo, sigue después, pero como, como, como discurso, ¿no? Las bienaventuranzas son esas que leí. Bueno, pero todo eso, que en realidad son 2 capítulos, eso sí es una incorporación que también viene de la Fuente Cook, que también la tuvo Lucas, y que por supuesto cuando las comparen van a ver que no son exactamente iguales, tienen diferencias, porque cada uno fue planteando la cosa de acuerdo a su comunidad. Pedro camina sobre el mar. En Marcos no. Marcos el que camina es Jesús. En Mateo, Jesús, Marcos Mateo Pedro lo llama, Jesús lo hace caminar, se acuerdan y se cae al agua. Bueno, Mateo va a querer siempre poner a Pedro, porque mantener la figura petrina para él es importante, como referencia para no romper con Jerusalén. La gente de Antioquía siempre quiere tener el vínculo con las comunidades, no quiere cortarse sola, quiere que ese vínculo esté. Entonces, poner a Pedro es poner aquel que había sido designado eh, piedra de la iglesia, piedra sobre la cual se podía construir, ¿no? Después, bueno, por eso es de que la parte del primado de Pedro también está allí. Después va a haber un duro ataque a escribas y fariseos. Ya lo vamos a ver, es un capítulo completo. La muerte de Judas,
el informe de los soldados que vigilaban la tumba. Fíjense, si ustedes leyeron Marcos, que estas cosas no están en Marcos. No porque esté mal, sino Mateo necesita incorporarlos y los incorpora. Y la misión que les da en el final a los 11. Bien. Ahora, ¿cuáles son los detalles que Marcos, de Marcos que omite Mateo? Mateo, hay cosas que las saca o las elimina. Por ejemplo, la parábola de la semilla que crece por sí sola. ¿Se acuerdan? Marcos 4, del 26 al 29. Porque puede provocar la sensación de que no se precisa la acción del hombre para la acción de la fe, para ninguna acción propia de la vida. Y Mateo tiene esta obsesión de marcar y de enseñar, es el cristiano está llamado a hacer vida el Evangelio, por lo tanto, a hacer cosas buenas, a vivir tal cual como se predica, como se lo enseñan. Y esto es así. Entonces, si yo pongo algo que crece solo, como el efecto de naturaleza, que no está mal, está perfecto, pero Mateo tenía esta preocupación, por eso no lo pone. Lo otro que tampoco pone son las explicaciones de las costumbres judías. ¿Por qué? Porque en Marcos había que ponerlo porque eran comunidades muy lejanas que estaban lejos de Jerusalén. Ya hay cosas que se habían perdido del conocimiento. Para Mateo no. La comunidad mateana vive el judaísmo a pleno también. Y la curación del sordo mudo y el ciego de Bethsaida, porque podrían interpretarse como un mago o un curandero. A ver, en Marcos es notorio que Marcos pone toda gente que pueda va a ser sanada y liberada por Jesús. El recuerdo era ese, alguien del cual todo era vida, todo es salud, toda la libertad. Bueno, pero para Mateo la preocupación es que se confundan, que se haga muy fuerte esta imagen taumaturga, se llama, la imagen de aquel que es sanador o que libera demonios, porque también había que cuidar un poco esa imagen en la comunidad por la lucha que tenían con los fariseos, para que no lo tomaran como simplemente un milagrero. Había que darle seriedad. Entonces, prefiere, no, no es que lo saca, trata de algunos de no ponerlos, pone todos otros. Y hay algunos pasajes que eh, Mateo lo que va a hacer es ampliarlos. Por ejemplo, lo que es una base clara son las tentaciones de Jesús. Cuando leyeron el Evangelio de Marcos, al principio de todo están las tentaciones, y simplemente dice que fue al desierto y fue tentado por el demonio. Pum. En cambio, en Mateo hay todo un desarrollo de lo que es esta lucha, este combate, esta constante puja que hace Satanás para que Jesús eh, caiga y reniegue del Señor, ¿no? Es mucho más extenso. Y en otro, insistimos, está la disputa de la denuncia de los escribas y fariseos. En Mateo va a ser todo el capítulo 23, pero en Marcos apenas son dos versículos del capítulo 12. ¿Pero por qué? Porque en realidad, a ver, en Marcos están desde el capítulo 3, ya los escribas y fariseos lo quieren matar a Jesús. Y los herodianos también. Ya están todos conspirando de entrada. Esto no es que entonces Marcos no lo pone, no. Pero sí le sucede a Mateo que esta discusión y esta lucha lo lleva a tener que establecer y a poner en palabras esta disputa, que era muy distinto del otro contexto. Y algunos pasajes que modifica. A ver, la curación del sordo y del mudo, eso está diferente, levemente, levemente, pero por ejemplo en la aparición a las mujeres también es prácticamente igual, salvo que las mujeres en Mateo, cuando reciben el mensaje de que a Jesús ha resucitado y vayan a avisarles que los espera en Galilea, ellas corren con miedo y con alegría, dice. Y van y le dicen esto a los discípulos, le van a ir a decir esto a los discípulos. En Marcos, ellas tienen mucho miedo, tienen terror y no le dicen nada a nadie. Bueno, ahora, hechas un poco las
las presentaciones de los dos evangelios y cómo este hijo de Marcos, que es Mateo, fue haciendo estos cambios para su propia comunidad, que también las tiene Lucas, y que obviamente es otra cosa distinta, es Juan. Em, Vamos a hacer un pequeño paneo sobre lugares y personajes que están en el Evangelio para poder comprender un poquito más. El Evangelio de Mateo tiene como un alto contenido trágico, que a veces el problema está en que nosotros sabemos el final de todo, porque tenemos años de años de misa, de catequesis, de alguna, de lecturas, y esto a veces nos juega en contra, porque el Evangelio lo que va mostrando es un contenido en pequeñas imágenes de mucha fuerza dramática que lleva al creyente y que llevó a Jesús y que lo puso en una vorágine inmanejable. Entonces, ver eso, poder comprender eso tenemos que volver a leer el Evangelio, como decía Marcela, volvamos a leer nuestros Evangelios paso a paso para comprender este proceso bien. No me alcanza con pasar las páginas, hay que ir tratando de ver y de volver a comprender. Volver a comprender nos va a iluminar seguramente el corazón y la cabeza. Bueno, ¿cuál es el escenario donde se maneja el Evangelio? El Evangelio se va a manejar básicamente en Galilea. ¿Por qué? Porque en realidad es la patria de Jesús, es el lugar donde él creció y desarrolló toda su tarea. Por supuesto, tuvo el episodio de ir a Egipto, en la niñez, no lo contamos. Y un viajecito a Tiro y a Sidón, a Tiros y a Sidón, perdón, así es, digamos, para el lado de Siria, que esto es en la costa. En las ciudades normales que van a visitar, él visitó un montón de pueblitos y villorrios, pero las ciudades más nombradas en el Evangelio son Nazaret, porque ahí estuvo su vida, Cafarnaún, donde estuvo la base de operaciones con Pedro, porque era casa de Pedro, Corosaín y Bethsaida. Y después hay un montón de ciudades que va recorriendo. Pero estos son lugares emblemáticos muy grandes, ¿no? Para ellos. No, no porque fueran ciudades muy importantes, sino porque eran para ellos un lugar importante. Ahí en Tiro en Sidón, recuerden ustedes que él va a sanar a la hija de la mujer cananea. Pero Jesús le dice en ese momento, pero yo vine para los hijos perdidos de Israel. Bueno, pero bueno, y la mujer esta finalmente le logra convencer y él lo hace, pero le dice de esto, y esto no es una cosa que surge porque sí, nada está puesto en ningún evangelio gratuitamente ni porque no se dieron cuenta, sino tiene una intencionalidad, porque a Jesús, una de las críticas que le hacían tu Mesías se fue con los paganos. No, no, y de hecho Jesús le dijo a los discípulos, no vayan a Samaria, no vayan a ninguna ciudad, quédense en Israel, porque acá hay que buscar a las ovejas perdidas de Israel. Después la misión se va a ir extendiendo, pero Jesús tenía esta consigna, ¿no? Y después al final, tanto Mateo como Marcos, y muchísimo más Lucas, hablan Lucas no, Lucas habla de más viajes a Jerusalén, pero Mateo y Marcos lo que hablan es de un viaje a Jerusalén, una subida hacia la ciudad santa donde finalmente lo espera la cruz. Eso está claro, ¿no? Bueno, Jesús como protagonista. Y es un personaje desconcertante, es un personaje raro. ¿Por qué? Porque Jesús es un personaje, es un Mesías que no tiene nada que ver con los Mesías que esperaban. Y mirá que los judíos tenían una diversa calidad de Mesías que esperaban. Mesías religioso, Mesías sacerdotal, Mesías político, Mesías militar. Tenían de todo. Sin embargo, Jesús no coincide con nada. No coincide con nada. No responde a ninguna expectativa, rompe todo esquema, ¿no? Hasta increíblemente, es el único Mesías donde los primeros que lo van a adorar son los paganos, porque los primeros que fueron, según el Evangelio de Mateo, son los magos de Oriente. Hay una tensión ahí de mostrar, también empezar a mostrar una relación con el paganismo, con el mundo pagano, pero después se va a ir ampliando más.
Otro con el cual está es Juan Bautista, que teóricamente Juan Bautista fue el Elías que vino para preparar el camino de Jesús y abrirle y allanar los caminos, enderezar los senderos, allanar los valles. Sin embargo, cuando se acerca el Mesías, se pone en la cola de los pecadores para que lo bauticen. Ven, digo, acá hay algo como extraño, digo, como raro. Em, Igualmente, dicen los textos, pero esto es una experiencia propia de Jesús, se abren los cielos, el Padre habla, dice, este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, es lo mismo que va a decir en la transfiguración, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y ahí es como que configura la Trinidad en este momento en pleno, ¿no? Después de este bautismo, Jesús va a hacer las tentaciones en el desierto y triunfa ampliamente, ¿no? Em, pero obviamente bueno, y hay otra cosa insólita en Jesús que em, tiene una extraña capacidad de selección de personal. A ver, él elige sus discípulos de una manera muy rara. A ver, es un Mesías. Debería y podría haber elegido algún escriba, haber convencido a algún escriba, alguien de la casta sacerdotal para que lo legitime. Podría haber estado con el mundo religioso. No. Él elige a pescadores. Pescadores que además eran ignorantes, gente sencillísima. Elige eso. Pero además, cuando alguien se le acerca, él le dice, no, mira que está muy difícil, esto no conviene, no hay donde apoyar la cabeza, como que él no quiere que la gente se le ofrezca, él quiere llamarlos, él quiere llamarlos. Y así está, así hace que además de estos cuatro pescadores de entrada, llama a un publicano, a un cobrador de impuestos, odiado per se en un mundo judío. Sin embargo, lo llamó. Después también se rodea de amigos extraños. Los publicanos como este Leví come mucho con ellos, les trata de explicar, los trata de convencer. Con pecadores también reconocidos. También con gente que para ellos no había, era gente que no era válida en la sociedad. Los enfermos, los rengos, los ciegos, todo aquel que tenía una enfermedad de la piel, los pobres. Toda gente que estuviera con alguna enfermedad era porque tenía alguna raíz de pecado. Por lo tanto, era alguien impuro. Él agarra, los toca, los sana, come con ellos. Digo, es extrañísimo las relaciones que hace Jesús. Pero Jesús es un luchador, ¿eh? No se da por vencido, es alguien que está y que va por lo menos en el Evangelio de Mateo, lo muestra como alguien que está dispuesto a combatir por lo menos dialécticamente, ¿no? Discute acaloradamente con los adversarios, va a refutar los argumentos. A partir de estos argumentos genera enseñanza para sus discípulos, porque está claro que en Mateo Jesús hace algo mucho del maestro judío, constantemente enseña a los discípulos. Y es a los discípulos a lo que más que a la muchedumbre enorme, su gran preocupación es que el discípulo entienda y sepa. Y por supuesto, en cada una de estos argumentos con los cuales refuta y que surgen por una discusión previa, él va a ofrecer siempre una interpretación nueva, ¿no?, de toda la de la voluntad de Dios. Siempre una interpretación nueva. Y esto es un poco lo que también escandaliza, porque tenían siglos y siglos y siglos de estudiar la ley e interpretarla, y él les ofrece una forma de ver absolutamente nueva em, y de libertad. Muy extraño, muy complicado para muchos. Ataca duramente a lo que se van a aferrar a las tradiciones, y él nunca va a perder el contacto con las multitudes. Si bien, como yo les dije, va a estar preocupado porque sus discípulos aprendan, no se encierra en una mini tribu para charlar con ellos siempre, no. Él está, camina y predica. Y estar con la gente le es importante siempre, siempre. Y siempre, por supuesto, Jesús va a enseñar con parábolas, con distintos tipos de ejemplos, que son todas cosas de la vida diaria, ¿no? En definitiva, acá hay una frase del Evangelio que está buena porque lo define bien a Jesús. Dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
Bueno, esto es Jesús, ¿no? En realidad esta es la imagen del Señor para nosotros, ¿no? Después, después vamos a tener algunos más. Espera un poquito. Bueno, acá vamos a tener los partidarios celestes. Vamos a tener que apurar un poquito porque algunas cosas se nos fueron retrasando, pero vamos a tener el ángel, el Espíritu Santo y el Padre como personajes de la divinidad que están cerca de Jesús en distintos momentos. Dentro de la vida humana está José, María. A ver, una palabra para José. José aparece básicamente en los primeros dos capítulos, en el Evangelio de la Infancia. María tiene como un plano más segundo plano, pero en realidad es importantísima. Pero José es un modelo ahí, es un modelo de obediencia, de seguimiento al Señor, porque él le cree siempre al Señor que le habla por el ángel, cuando le habla en sueños. Em, Así que es alguien que tiene realmente em, una disposición de obedecer a Dios a todo trapo, ¿no? Y con todo. También va a ser un ejemplo de que la vida al lado de Jesús es una vida dura, una vida con riesgo. La realidad es que pobre, él permanentemente, pues recuerden que fue para Egipto, volvió de Egipto, después fue a Nazaret, su vida estuvo siempre cuidando a este niño y este niño siempre iba trayendo como un riesgo al lado, ¿no? Complejo. Después de la infancia de Jesús no sabemos más nada, no sabemos más nada. De María, en Mateo, lo que va a haber alguna cosa, es decir, obviamente, perdón, detalle me olvidé de José, muy grande, muy importante. José le transmite la descendencia davídica, ¿no? Eso es una clave, ¿no? Em, y María es obviamente la madre, la que concibe por el Espíritu Santo y que le da, obviamente, vida humana, ¿no? La imagen que Mateo nos deja acá de María es una imagen que debe quedar grabada en nuestros corazones, que será hondamente reafirmada en Lucas. María es la llena de gracia. Es la mujer llena de gracia, llena del Espíritu Santo. Esto es una clave más allá de todo, Dios la eligió para esto, digo, y le dio todo lo necesario para poder hacerlo. Es una clave para ver a María y para disfrutar de María, ¿no? De hecho, cuando llegan el momento de la adoración de los reyes, el niño está en los brazos de la madre. No lo nombran a José. Los magos encontraron a Jesús en brazos de su madre. Porque esto es lo que Mateo va más queriendo mostrarnos, ¿no? María en como mujer maternal y centro de este nuevo momento de Jesús, ¿no? Eh, bueno, y Juan Bautista, por supuesto, pobrecito, es que le pasan todas estas cosas que lo complican y le ha sido tan costoso por comprenderlo a Jesús. Em, Esta relación de Juan y Jesús va a estar siempre signada por el desconcierto, por el no comprender. Cuando Juan está preso, manda a sus discípulos para preguntarle, ¿esto que se dice? ¿Sos vos el que tenemos que esperar? ¿Sos vos el que iba a venir? Y Jesús le contesta, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Pensamos y creíamos y deseáramos que Juan haya muerto como un fiel seguidor de Dios y con la tranquilidad de que ya había venido y él había cumplido su misión, su lugar en el plan de Dios, ¿no? Y los discípulos, bueno, Jesús va a empezar con los cuatro pescadores y finalmente, después son cinco con Mateo. Y de pronto pasan de 5 a 2 en el Evangelio de Mateo. 12 es un número referente para cualquier judío por las 12 tribus de Israel. Así que esto va a ser un número como crucial, un número mágico, diríamos decir. Es el número clave para el Evangelio, los 12. Si bien los discípulos fueron muchos más, los 12 eran un grupo que muy nombrado en todos los evangelios y evidentemente con los cuales Jesús mantenía una relación distinta, ¿no? Más cercana, de mayor cercanía, de mayor intimidad. Ahora,
Mateo va a tratar, o la relación de Mateo, a ver, en Marcos tiene una enorme, se lo ve a Jesús con mucha paciencia, pero nunca lo entienden. Y Jesús medio como que se enoja, ellos no lo entienden nunca. Bueno, Jesús los reta. Es una relación compleja porque realmente ellos no logran percibir nada. Esto en el Evangelio de Marcos. Acá en Mateo, Mateo ha elegido una posición más suave con los madres. Si bien también les cuesta, no se equivocan tanto para Mateo, son más inteligentes que Marcos, eh, tienen más confianza en Jesús y no reciben tantos reproches de Jesús. Ha querido mostrar de los discípulos una imagen un poco eh, más bondadosa, un poco más misericordiosa, ¿no? Bueno, los adversarios, eh, bueno, van a ser, son los que vienen ahora. No los vamos a nombrar todos, pero vamos a nombrar algunos. Yo diría nombrar los fariseos y los ancianos, que son como las claves más fuertes, ¿no? Mirá vos, los fariseos me los comí, me parece. Bueno, bien, no, sí, acá está. Los fariseos van a ser, eh, aparecen en el bautismo de Juan, es gente del pueblo, sin formación de escriba, pero son muy unidos a ellos y es difícil separar a Juan perdón, a los fariseos de los escribas. Van siempre como muy juntos de la mano, aunque no tienen la preparación de los escribas, lo que tienen es una voluntad de seguir la prescripción legal, es decir, pagan el diezmo, tienen todas las cuestiones de la higiene, del cuidado de la purificación, hasta el extremo. Entonces, viven por ahí en grupos cerrados, se cuidan mucho de eso. Se habían enfrentado con los saduceos por un tema de las prescripciones y parece aparentemente como que les ganó el favor del pueblo, pero igualmente ellos nunca miraron al pueblo con simpatía. Siempre los fariseos miraron al pueblo de arriba. Ellos son los que no cumplen, nosotros sí cumplimos. Ellos son pobres que no pueden pagar el diezmo, nosotros sí lo pagamos. Bueno, una cosa es muy, muy enfermota, pero esta gente finalmente para la época del Evangelio lo que se transforman son los que, en los grandes depositarios al desaparecer el templo, de hacia dónde va a ir el judaísmo y lo que va a significar ser judío después. Es una clave. Tenían un gran prestigio, siempre se los ubicaba en los primeros puestos, en banquetes y en las sinagogas. Y los escribas lo que tenían era toda lo que habíamos visto del conocimiento, y además también tenían tanto conocimiento de la ley que ellos también tenían, los escribas, funciones legales de juicio. Era todo un tema. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque en realidad lo que más me interesaba es los ancianos, que es un grupo de la aristocracia judía, pero que esos tres grupos, fariseos, ancianos y los sacerdotes, que no se los comenté, pero es sencillo, em, ellos formaron el Sanedrín. Y el Sanedrín no es ancianos, sacerdotes y escribas, no es gente que se haya portado muy bien con Jesús. Fíjense en la pasión de Jesús. Jesús los nombra responsables de su pasión. Lo van a interrogar sobre su autoridad. Se va a reunir en la casa de Caifás para juzgarlo. Van a enviar los guardias a prenderlo. Se reúnen para tramar la condena a muerte. Lo acusan ante Pilato. Convencen al pueblo para que pidan liberación de Barrabás. Se burlan de él en la cruz. Sobornan a los soldados. Bueno, hay una actitud presente de mucho odio y que eso está puesto en todo el Evangelio. Fíjense ustedes que estamos hablando prácticamente de los Evangelios, de la mitad hacia el final, y la gran parte está en los últimos tres, cuatro capítulos donde está toda la pasión. Los otros espectadores que hay son la multitud, la comunidad de Mateo y nosotros. La multitud
siempre lo siguió a Jesús. Fue, fue realmente una masa que lo iba continuando y tuvo una relación particular con Jesús. Em, Mateo nos nombra siempre una imagen positiva de la multitud, una imagen positiva. Dice, la multitud sigue a Jesús. Fíjense todos los textos donde lo siguen. Se va a admirar de su enseñanza, siente miedo y alaba a Dios porque Jesús puede perdonar los pecados, según él lo pone. Se admira de ver algo inaudito en Israel. Acude con sus enfermos para que los cure. Estos son todas cosas que la gente comenta cada vez que Jesús hace algo o expone algo, ¿no? Se pregunta asombrada si no será el hijo de David. Se admira de sus curaciones, participa triunfalmente en la entrada en Jerusalén y la visita de la multitud provoca siempre la compasión de Jesús. ¿Se acuerdan cuando van yendo por el mar? Querían descansar, la multitud los sigue, Jesús se conmueve y entonces los instruye y los alimentan. Esto se repite dos veces, ¿no? Em, y yo creo que es importante ver esto, esta relación que tiene con los que por ahí sabe que por ahí van a continuar y se van. Hay otra multitud pequeña que no juega igual, es mucho más pequeña, es la que va al huerto de los olivos junto con los soldados a prenderlo, ¿no? Pero están todos manejados por el Sanedrín, ¿no? Y enviados. La comunidad de Mateo, la comunidad de Mateo tiene lo suyo, es hermosa, es una comunidad hermosa. Em, es una comunidad que permanentemente va a estar en lucha. Acá tienen muchos temas escritos, yo les voy a hacer una pasada por arriba, si no, no nos va a alcanzar todo el tiempo. Em, sí. Em, pero fue una comunidad durante el tiempo primitivo muy, muy dinámica, muy, muy dinámica. La fundaron los que habían huido de Jerusalén en aquel momento. Ellos tienen un éxito con los paganos impresionante. ¿Por qué tienen un éxito muy grande? Porque no había que circuncidarse. Ellos dijeron, la circuncisión fue. No hay que circuncidarse. El bautismo, declarás que crees en Jesús y sos parte de la comunidad. Para los judíos esto era terrible, pero para los paganos era una manera de participar de una fe que muchos deseaban y que muchos envidiaban y deseaban pertenecer, pero el miedo a circuncidarse era grande, porque como ya dijimos alguna vez, circuncidarse tenía un precio importante. Te cortan la piel y el problema está que te podías infectar y por lo tanto te podías morir. Lo que hoy te agarras una amoxidal y te curaste de todo, o de varias cosas, en aquel momento era la muerte. Tener fiebre a veces era morirse. Entonces, bueno, eso realmente era bueno, fue una discusión terrible, terrible, muy grande. Em, y finalmente, cuando en el año 80 digamos, se hace Yamnia, que es este sínodo de los rabinos, finalmente echan a todos los seguidores de Jesús de las sinagogas. Entonces, los seguidores de Jesús, nuestros protocristianos, diríamos, los primerísimos cristianos, se encuentran en las casas. La única manera de encontrarse en las casas y ocultarse eh, para no tener problemas y poder ir juntos viviendo la fe, esta fe nueva que ha ido surgiendo entre todos ellos, ¿no? Las acusaciones contra Jesús, porque en esta discusión dentro de las comunidades judías había gente que discutía, decía, Jesús no es Mesías, y él no es el Mesías, por un lado. Por otro lado decían, quiso abolir la ley y los profetas, traicionó su pueblo dedicándose a los gentiles, no observó el sábado, se atribuyó el poder de perdonar los pecados, impidió el culto en el templo de Jerusalén y fue un endemoniado y un blasfemo. En general, de estas acusaciones a ustedes les suenan todas, porque todas están en el Evangelio. Y todas están en las refutaciones que Mateo hace. Hay un montón de refutaciones. Ahora veremos algunas. Pero justamente esta discusión está puesta en el Evangelio. Está planteada porque era muy importante para los que iban a creer que tuvieran la seguridad de que en qué creían. Y como esto se lo podían preguntar, el Evangelio lo que hace es constantemente dar luz. El Evangelio fue pensado y fue escrito para enseñar.
Entonces, es una cosa que realmente para nosotros es importante ver y entender, ¿no? ¿Cómo replica Mateo? Bueno, primero va a tratar de encontrar todas las profecías donde pueda encontrar la imagen de Jesús. Los relatos de la infancia, ahí se cumplen 5 profecías. Por ejemplo, que el Mesías nacería de una virgen de Isaías, que nacería en Belén de Miqueas, que sería llamado de Egipto de Oseas, que junto con el llanto de Raquel por sus hijos de Jeremías, cuando mataron a todos los inocentes. Bueno, también se llamará Nazoreo también. Hay constantemente. Bueno, él toma esto y por eso los evangelios de la infancia en Mateo tienen esta insistencia con las escrituras. ¿Por qué? Para refutar a los otros hermanos judíos que estaban no creyendo. Eh, También Mateo lo que va a hacer después es una atención especial a mostrar que Jesús no vino a abolir la ley y los profetas. Por eso Jesús en un momento dice, yo no vine a abolir la ley, yo vine a darle cumplimiento real y a mostrar, y esto es nuestra interpretación, a mostrar realmente cuál es la forma que Dios quiere para esa ley en ese hoy. Desde el comienzo él también se consideró, y de hecho está puesto en el Evangelio, y por eso se pone solamente para las ovejas descarriadas de Israel, no era para los paganos. Y de hecho les prohibió a los discípulos, no vayan a Samaria, no vayan a tierras paganas. Pero ¿por qué se extendió esto entre los paganos, y se hizo tan extenso y realmente el paganismo fue tan grande? En realidad, él lo que va a hacer es, Mateo, esto, em, contestarlo em, con hechos, no tanto con una justificación teórica o escriturística, sino con hechos. Em, por ejemplo, los paganos van a estar en el plan de Dios desde el primer momento. Por eso pone a los magos de Oriente de entrada. En uno de los viajes los pone junto en Tiro y Sidón y se da ese cruce que no debería haber estado, pero se lo da para mostrar que ya desde ese momento estaba. Em, y todo pagano que aparece en el Evangelio como convertido, ¿ves? Es siempre un modelo de virtud. No hay uno que sea un errado, pecadores, sino gente que se ha convertido, gente que ha querido buscar. Es decir, muestra una imagen del pagano realmente como alguien deseoso de la fe. Por eso no busca una justificación sobre escritos, sobre discusión teológica, sino mostrando hechos y cosas. Em, Esta comunidad, además, va a sufrir muchas persecuciones, porque esta comunidad va a tener problemas de que los persiguen los judíos, va a tener inconvenientes con algunos sectores de la sociedad. Después va a haber otro momento donde va a haber dudas, porque frente a tanto conflicto, muchos se preguntaban, che, pero esto, ¿estamos creyendo bien? El que creemos realmente es así, no estaremos errando. Em, y luego va a haber también dentro de la propia comunidad disensiones, problemas, sobre todo muchas veces entre los sectores paganos y los sectores judíos, y también entre los que son más adinerados, menos adinerados, es tan humano. Pero bueno, esto nos pasa desde el principio. La comunidad también va a estar sometida a esto. Si uno lee el Evangelio, va a encontrarse con estos datos todo el tiempo. Incluso en mismo Gálatas también, Pablo va hablando de esta comunidad de Galacia, que es más del Asia Menor, eh, que también vive ese tipo de conflictos internos, ¿no? Y ni hablar de cuando vienen de Jerusalén y les plantean que hay que circuncidarse, ¿no? Por supuesto. Esto también llevó a otra discusión con Jerusalén, ponerse de acuerdo, finalmente lograron un acuerdo, pudieron los paganos no circuncidarse, pero siempre fue una situación de tensión. Nunca, no se terminó de resolver fácilmente con los años y muchos años fue. Em, entonces, también recordemos que
cerca de esta época, no me acuerdo exactamente cuándo, ¿no? Está la erupción del Vesubio que destruye Pompeya. Y esto fue también una mirada de llega el fin del mundo. No se olviden que todos esperaban claramente el final. Todos esperaban el final rápido. El, el tiempo no viene y cuando ven señales como esta, destrucción, lava, muerte, dijeron, viene el fin del mundo. Y en este caso, y nuestro amigo Mateo en esto pone las cosas claras y en su lugar. Miren, él en un momento del Evangelio dice, no hay que fijarse en las señales, ni el día ni en la hora, porque vigilar no es vivir angustiado, sino dando de comer al hambriento, de beber al sediento, vistiendo al desnudo, visitando en la cárcel a los presos, cuidando a los enfermos. Este es el mensaje final del Evangelio, en el fondo. Digo, el gran mensaje es vivan y hagan, amen, encuéntrense. Esa es lo que hay que hacer. ¿Cómo será el final? Que no nos inquiete, aunque las cosas nos pueden inquietar. Para nosotros este mensaje hoy es más difuso, si bien podemos tener conflicto nuclear, ¿verdad? Pero en general estamos tan acostumbrados a que va a ser más raro, más difícil que esto pase de golpe. Por ahí nos vamos a ir muriendo con el cambio climático, pero eso es otro tema. Pero sí, esta comunidad tenía muy en claro la venida cercana y el final donde iba a haber juicio, muerte, final. Y en el fondo el llamado de Mateo es esto, vivamos, vivamos, no nos angustiemos, vivamos. Y es uno de los grandes mensajes de este evangelio que es el creyente hace, el creyente cree y el creyente vive de acuerdo como cree. Esto es lo que va a enseñar y está puesto en todo el Evangelio en 5 discursos, como si fuera una nueva ley mosaica. En 5 discursos va a estar puesto esto. Quedan unos pocos minutitos, 5 minutitos más, voy a tomar hasta ahí 10, porque se nos complicó un poquito la cosa. Eh, si vemos, cuando comienza el Evangelio, ahí nomás de comenzar, eh, dice que para la profecía de Isaías hablaba de la Virgen concebirá, dará luz a y le pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Dios con nosotros es una imagen fuertísima. Pero claro, cuando el niño nace, le ponen Jesús, Dios salva. Se olvidaron de a alguien se le olvidó o algo o hay un mensaje atrás. Y yo creo que esta es una cosa importante, muy importante para ver. El mensaje que está es esto, que Dios esté con nosotros significa que lo vamos a poder ver, lo vamos a poder tocar, lo vamos a poder hablar, vamos a poder ver al Dios invisible a través de este Dios visible. Esta es en realidad, cuando eh, Isaías habla de esta profecía, habla en realidad de un rey. Pero nosotros estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Y esta es una vuelta de rosca aún más en la fe, donde nos ponen Dios con nosotros, y Dios está y Dios salva con nosotros. Eh, espera un último. Ah, no, bueno. Em, no, y esto es una clave, una clave. Dios con nosotros, Jesús va constantemente después a poner en el Evangelio el tema de la oración comunitaria, cuando no haya dos o más reunidos, yo estaré entre ustedes, orar y orar entre nosotros y Él está. Entonces hay un puente constante que ha sido que Dios nos salva, Dios está con nosotros, Dios nos salva, nos salvó de hecho y nos llevó hasta la cruz y resucitó. Y en Mateo, Él termina el Evangelio dando un hermoso mensaje. eh,
Me han concedido plena autoridad en cielo y tierra. Vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlo consagrándolos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, Dios con nosotros y Dios en el medio de la salvación. Es la gran imagen teológica del Evangelio. A ver, es como un pequeño plan que pone Mateo para mostrar eh, cuando los judíos escriben algo, generalmente pueden poner dos conceptos en paralelo, dos conceptos similares o de la misma raíz, y lo que está en el medio es lo importante. Justamente, Dios con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo es el paralelo. El Evangelio es el Jesús con nosotros, donde Dios nos salva. Esta es la clave. Bueno, esto es lo que yo quisiera que nos quedáramos con esta imagen, con estas sensaciones del Evangelio de Marcos. Un Evangelio escrito para una comunidad en lucha, una comunidad que busca la fe, una comunidad que quiere entender y alguien que está dispuesto a escribir para que se comprenda. Tanto que este Evangelio fue como tomado como el gran manual de doctrina de la iglesia por centurias. Eh, una maravilla, es muy bonito. Por supuesto que hay otras cosas lindas. Marcos tiene su belleza propia, Lucas tiene la suya y Juan tiene el culmen de lo teológico. Pero Mateo tiene esto, es para los que son catequistas o quieren enseñar, es sencillo encontrar los temas, es sencillo ver por dónde va. Los invito a leer y a encontrar lo que quieran y lo que puedan. Acuérdense, para esto no hay otra cosa que leer. Hay que leer Biblia y leer. Es sentarse, leer e interpretar. Así que bueno, que Dios los bendiga y los acompañe en esta tarea linda. Muy bien, qué lindo, Adrián, gracias. Muy lindo. Tal vez haya Bueno, preguntas, así que sería bueno escucharlos, ¿no? En la lectura de esta semana es todo Mateo, las lecturas diarias. sí, Eh, sí, y justo yo como catequista el sábado pasado di las bienaventuranzas muy bien. con lo que empezaste. Mm. Bien, bien, bien. Me alegro, me alegro. Son muy lindas. Después te mando algo para reforzar. Es muy bonito, muy bonito. Em, en realidad lo puse porque el tiempo se nos fue escapando. Otra parte era hablar de las bienaventuranzas y otra parte era hablar un texto que es propio de Mateo, que es el de las vírgenes impacientes que no lo esperan al Señor con tiempo. Y bueno, como un poco también este esquema de esperar. Pero bueno, el tiempo es tirano y bueno, hay que dar lo que se pueda. Siempre los textos que son propios del evangelista, por ejemplo en Mateo 25, también está toda la impronta del evangelio, digamos, ¿no? Eso pasa en todos los evangelios. Ya lo vamos a ver la semana que viene en Lucas también. Que es hermosísimo, hermosísimo. Bien. Sí, sí, es lindo cuando tenemos esos textos que son propios del evangelista, ahondar un poquitito y ahí uno puede descubrir esa impronta, eso que lo diferencia, que a veces es mínimo del otro evangelista o de los otros evangelistas, ¿no? Mm, por eso son lindos esos textos. Bien, no sé si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta. Lo que Hoy pueden no, hacer también en algo que les guste, lean claro, algún texto de Mateo y busquen a ver cuál es el paralelo en Marcos o el paralelo en Lucas, porque mm, también hay tradición triple ahí. Y bueno, vean a ver qué dice cada uno, cómo lo dice, hacia exacto. dónde apunta. Ayúdense con las notas de abajo de las Biblias, Mm, eso es muy bueno. muy bien. Andreita sabe que, pues me conoce de la parroquia, sabe que yo siempre insisto con las notas porque les ayuda un montón, un montón.
a todos, ¿no? Sí. A mí A, también. a mí me ayudó mucho a explicar la creación que les estamos pues, explicando a los chicos y las notas de la Biblia me ayudaron mucho para explicárselo, para poder explicárselo. Perfecto. Sí. Bueno, y está bueno porque entonces es bueno poder explicar algo bíblico y no pavadas. Eso es maravilloso, Exacto. maravilloso, maravilloso. Irse de contexto. Muy bien. Rosana, están con una buena cosa, están ahí, que los veo que Ahora están. descubrimos quién es Usuario, ahora que la vemos. Usuario es nuestra compañera de Costa Rica. Bien. Ah, Hola, hola. Es que vieras qué raro, en lugar de salir mi nombre, esta vez me salió como usuario y metí, toqué todo, pero no lo logré. No importa, lo y- importante es que descubrimos que sos vos. Lourdes, Lourdes. Lourdes. Nos Lourdes. tenía preocupados no saber quién era, pero ya está. Muy bien. Gracias, Excelente. gracias. No, por favor. Qué lindo. Bien. Bueno, Bueno, hermosa la quería, clase sobre Mateo. Bueno, espero que les haya gustado. Realmente, sí, muy bueno. bueno, Quería cualquier cosa agradecer, que, bueno, Juan ¿cómo? Adriana, Marcelo está hablando. ¿Eh? quería agradecerles, muy, muy interesante. Qué bueno tener esta perspectiva de comenzar a comprender cómo se han ido gestando y luego escribiendo ese evangelios según Marcos, según Mateo, o sea, ir entendiendo el por qué surgieron y en qué contexto diferentes escuelas y muy distintas cada uno en su origen, ¿no? O sea, a qué público iba dirigido ese texto, bueno, primero ese mensaje y luego ese texto, nos ayuda a comprender lo que dice, por qué lo dice, en qué pone énfasis, hacia qué va dirigido, ¿no? Y bueno, más el Evangelio de Mateo, que creo que es el que mayor cantidad de capítulos tiene Sí, y al que suelen eh, poner el sobrenombre de el teólogo, entonces evidentemente tiene una profundidad que no siempre la captamos, ¿no? Y que seguramente nos tomará toda la vida comenzar a degustarlo. así Pues es. sabés que les cuento una anécdota. Cuando estaba preparando la clase, estaba leyendo un libro de Sicre para esto, y, y Sicre lo que decía, contaba lo que le había impactado a él, y por eso aconsejaba leer de vuelta todo, como si fuera la primera vez. Había visto la película del Evangelio según San Mateo de Pier Paolo Pasolini. Pues de esto pensá que es un director de los años 60, gay declarado, comunista, ateo. Sin embargo, él hace una película de este evangelio. La película está en blanco y negro, con otra conciencia fílmica. Pero yo la vi 3, 4 minutos ahí por YouTube, pero ahí entendí lo que él me decía. Empecemos a ver un poquito la situación de Mateo frente a su mujer embarazada y que él no podía comprender. Sin palabras, yo me di cuenta de lo que le estaba pasando y dije, pero yo lo leí muchas veces y no tomé cabal conciencia de este drama. Por eso insisto, leamos de vuelta, porque hay algo ahí particularísimo. Hay que verlo. La imagen está, María, la cara de María, hermosa, una chica jovencita, jovencita, se va estirando. Está la cara de José, que se va poniendo con su carita cada vez con los ojos más abiertos, y aparece María con su panza embarazada, ¿no? Claro, él la ha visto, la ha reconocido embarazada, no es histórico ni nada, pero sí muestra el conflicto que tenía Mateo en ese momento y que me pareció maravilloso, me pareció muy bueno. Bueno, ojalá que podamos ir a los textos como si fuera la primera vez. ¿Viste cuando vos lees y dices, esto ya lo conozco, y lo pasás, o lo pasás por arriba? Gran error. Cuan, cuan. El biblista o el que quiere saber Biblia, vuelve a leer, vuelve a leer. Graciela, vos lo sabés porque en la escuela, también Adriana, en la escuela de edición nos machacaban. Bueno, leamos tal cosa. Sí, ya lo leímos, bueno, léalo de vuelta. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Pero ya en la cuarta, leer una vez más. Y entonces recién ahí, pues claro, la realidad es que primero lees y ya lo sabes.
te lo pide de vuelta el profesor, lo lees porque te lo pide el profesor. En la tercera ya empezás a mirarlo con más cuidado. Y en la cuarta te empezás a detener en todo. Y ahí es donde empezás a ver realmente cosas. Así que mira, es para aprender y para transitar. Ojalá que disfruten alguna vez la Biblia de esa manera, que puedan hacerlo, que puedan encontrar cosas que les valga la pena. Así que bueno, A mí lo que que Dios me los bendiga. pasa con la lectura del Evangelio, ¿no? Cada vez que lo leo y lo releo, y yo digo, lo que decís vos, lo vuelvo a leer y digo, pero esto, cuando yo lo leí, sentí esto o me transmitió esto la lectura. Jesús me dijo Claro. esto en ese momento cuando leí, y ahora me está diciendo otra cosa. O sea, no lejos de lo que me estaba diciendo, ¿no? Siempre lo No, mismo, no, como que se adapta a la situación que estoy viviendo en cada momento que me detengo a leer alguno de los evangelios, ¿no? Eso es lo que a mí me pasa, que me tal apasiona cual. por eso, porque es como que decís, me está hablando, siento que me está hablando a lo que me está pasando en el momento. ¿Es así? Es la interpelación permanente al ser humano, ¿no es cierto? Así es maravilloso. Y lo que se llama la relectura a la Ahora, actualidad, digo, materia, esto que yo leo acá, que lo leí hace un año, que lo leí hace 3 meses, hoy lo leo y por ahí me dice, como vos decís, Gloria, otra cosa. No, como es bien decís, decía, con mucha claridad, dijiste, no es que sea algo opuesto, vi algo más. Y porque por ahí soy yo el que está permeable para ver. Soy yo el que tuve tal experiencia que entonces me permite ver. O, viste, está muy bueno, así que ojalá que... Bueno, y ahora va a venir Lucas, que Lucas es una hermosura, una hermosura. Ella lo da precioso además, ¿no? Pero realmente Lucas es muy lindo. Además de que Graciela es muy buena profesora, realmente es muy lindo, muy lindo. no, Es pero realmente... estaba escuchando a Gloria y es cierto, por algo decimos que es la palabra viva. Y bueno, es Exactamente. viva porque nos interpela permanentemente. Así que eso lo vamos degustando también en nuestra propia vida. Bueno, Rosana Fernández levantó la mano, o yo No, apretó otra cosa, ¿verdad? sí, era el marido de Rosana Fernández. Ah, Claro, nosotros el otro día nos enseñaban la Lectio Divina, cuando decíamos claro, releer, ¿no es cierto? Entonces, lees la palabra, la meditamos, la pasamos por el corazón, la, después qué dice literalmente y después qué me dice. Cuando, ¿qué dice literalmente? Ubicarnos en el paisaje, en el lugar, cómo eran esos lugares. Entonces ahí estamos viviendo el Evangelio, estamos adentro. Y exacto. después, ¿qué me dice a mí? Y después viene la oración, cuando yo le estoy contestando al Señor lo que me dijo. Entonces es un diálogo, ¿no es cierto? Porque ya claro. lo escuché hablar y ahora yo le estoy contestando en la oración. Y después la contemplación. Hermoso, la verdad si lo haces así, es precioso. Bueno. Eso quería Muy contar. lindo. Muy lindo camino para emprender, muy lindo. Ah, Y si aprendes algo más de Biblia, ese camino además se ve iluminado porque en cada texto de pronto te vas a acordar de cosas. Mira, esto me lo dijo Marcela, esto me lo dijo Adrián, esto me lo dijo Graciela, uy, esto no. Y entonces decís, porque eso te ayuda al comprender, al contexto, lo que pasa, lo que suceda. Después, Dios hace su obra en vos, ¿no? claro, Por eso cuando llega el momento donde vas a estar contemplándolo al Señor, donde ese momento de oración profunda, bueno, el Señor te decía, bueno, Carlitos, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? ¿A qué te comprometés? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a cambiar? ¿Cuál es lo que querés poder modificar? Es como decía, no se preocupen más, hagan. Y bueno, yo creo que esto es también lo que nos manda, nos marca el Evangelio, ¿no? Y nos marca Jesús, así que bueno. claro. Bueno, Sí, Era eso. bueno, muy bien. Entonces, si Dios quiere, nos encontramos la semana que viene con Lucas, para que, preparados. Sí. Mirta está aplaudiendo. Bueno, gracias, Mirta. Todo lindo. Bien, bueno, muy Nos bien. encontraremos con Lucas la semana que viene. Sí, y muy bien. Muchas gracias, Adrián. Estuvo muy lindo. Muy Bueno, bien. Marco. Ay, que Dios los bendiga a Gracias. todos. gracias. Chao. Hasta la Cha- semana que viene, si Dios quiere, entonces.
Nos Un vemos. Chau, chau. abrazo. Chao, chao.